Arrancamos con una pregunta incómoda. ¿Cómo puede ser que una estrella en ascenso de Disney Channel pase a convertirse en la villana de medio internet en apenas 48 horas? Ese es el caso de Bella Thorne. Y si alguna vez escuchaste algo sobre su paso por OnlyFans, seguro te quedó la sensación de que ahí fue donde todo cambió, porque el día que abrió su perfil rompió récords, $1 millón en 24 horas. Para el final de esa semana ya había duplicado la cifra. La prensa hablaba de éxito explosivo, pero en las redes la estaban quemando viva. Un solo movimiento la convirtió en la enemiga de las trabajadoras y trabajadores sexuales de internet. Y no es joda. También fue la responsable de que OnlyFans cambiara sus políticas debido a miles de reembolsos por una jugada engañosa. Y como si eso fuera poco, un director de cine salió a desmentirla públicamente, dejándola expuesta en medio de la tormenta cósmica. Su reputación cayó en picada. Hoy te vas a enterar de toda la historia de Bella Thorne, desde los días de Disney, la presión, el lado más turbio de su infancia y los secretos más oscuros de su carrera. Créeme cuando te digo que esto te va a dejar con el culo para el norte. Bella Thorne no nació con una alfombra roja en los pies. Llegó al mundo el 8 de octubre de 1997 en Pembroke Pines, Florida, con una familia numerosa y con muy pocos recursos. Su madre, Tamara, y su padre, Delancey Ray Thorne, apenas podían pagar el alquiler de la casa. La situación era tan extrema que Bella fue literalmente puesta a trabajar desde bebé. Y no estoy exagerando, empezó a modelar a las 6 semanas de vida. Según sus palabras, salió del útero y ya estaba trabajando. Su cara comenzó a aparecer en revistas y publicidades de productos infantiles y con el tiempo en campañas más grandes. Esa rutina que para cualquier chico sería un juego ocasional, para Bella se transformó en un trabajo a tiempo completo. Whatsoever. Schooling was just never a big thing in our family. I learned how to read from acting with my dyslexia, so I didn't really learn that at school. And then I really wanted to go to USC to study film, but all the directors that I've worked with told me that that's not really a necessary idea. You can't do anything you want to, even if you don't go to school for it. El 2007 sumó una tragedia personal a su cruda realidad. Cuando Bella tenía apenas 9 años, su padre murió en un accidente de moto. Your father's death affects not just your family, but you. Questions that I'll never have answers to, the constant seeking of acceptance that I'll never have, the constant need for affection that I'll never get. And so I think that's probably where my rebellion. Además del vacío emocional, la muerte de Ray dejó a la familia aún más vulnerable. Bella y sus 3 hermanos mayores, Danny, Kylie y Remy, quedaron al cuidado de su madre, que seguía apostando todo al trabajo de sus hijos en el mundo del espectáculo. Y esto recién empieza. Si algo explica gran parte de las decisiones de Bella Thorne en su vida adulta, es lo que ocurrió en su propia casa durante su infancia. A finales de 2018, Bella comenzó a abrir una herida que había mantenido cerrada durante años. Contó públicamente que, entre los 6 y los 14 años, sufrió abusos por parte de una persona de su entorno cercano. La primera vez que habló del tema fue en un posteo de Instagram el 7 de enero de 2018. Publicó una foto suya de niña junto a un texto desgarrador. Fui abusada desde que puedo recordar hasta los 14 años, cuando finalmente tuve el coraje de cerrar mi puerta con llave de noche y detener a esa persona de entrar en mi cuarto. El mensaje fue directo, pero no dio nombres. En otras publicaciones de esa época, Bella compartió poemas de su libro The Life of a Wannabe Mogul Mental Disarray, donde describía escenas muy fuertes y explícitas. Versos como toda la noche esperando que alguien volviera a aprovecharse de mi vida y finalmente se detuvo cuando pude cerrar la puerta, daban cuenta de una situación cotidiana prolongada dentro de su propio hogar. Was it because I was molested my whole life? Exposed to sex at such a young age that feels the most natural to offer the world? Or is it because I was raised to think I wasn't good enough? Bella fue clara en algo. No se trató de nadie relacionado con Disney ni vinculado a la industria, sino de alguien con acceso a su casa. Parte del problema, explicó Bella, era que ni siquiera entendía que lo que le estaba pasando estaba mal. Llegó a decir que de chica no podía diferenciar lo correcto de lo incorrecto. No sabía que la persona que entraba en mi cuarto era mala. No lo entendía. Ese estado de confusión permanente es lo que muchos especialistas llaman síndrome de Estocolmo, un fenómeno en el que las víctimas desarrollan apego hacia sus agresores por pura supervivencia emocional. Bella llegó a decir que empezó a querer a esa persona porque no conocía otra cosa. Según ella, es algo que la cambió como ser humano para siempre. En una entrevista en el podcast Impulsive de Logan Paul, Bella relató lo extraño que era vivir bajo la lupa de la prensa mientras guardaba ese secreto tan turbio.
Todos creían saberlo todo de mí, pero había una parte enorme de mi vida que ocultaba. Esa parte me definía, me cambió completamente y tenía que ocultar este gran secreto públicamente. Le costó. En 2018, antes de publicar los poemas y posteos en redes, Bella llegó a llamar a su manager para preguntarle si estaba bien contar su verdad. El consejo que recibió la marcó. Me dijo: Bella, no tenés nada de qué avergonzarte, esto está bien, y era lo que había querido escuchar toda mi vida. El shock de estas revelaciones fue inmediato. Fans, colegas y medios de todo el mundo la apoyaron de inmediato, pero también surgieron rumores y teorías en redes sobre quién podía ser el agresor. Algunos mencionaban a integrantes de su familia extensa o a personas cercanas que vivían en la casa, como un hombre llamado Stephen M., al que internet señaló por la diferencia de edad y su cercanía con la familia. Bella nunca lo confirmó ni lo desmintió, y hay que decirlo con todas las letras, esa versión es un rumor, no hay denuncias oficiales ni pruebas que lo vinculen directamente. En entrevistas posteriores, Bella explicó por qué no había nombrado al responsable. Si digo su nombre, todos lo van a poner en su cara, lo van a imaginar ahí, y yo no quiero revivir eso cada día. So then it was like, then they'll know what he looks like and they'll imagine it and... Sin dudas, esto fue algo que marcó a Bella para siempre. Y lo peor es que tuvo que convivir con esos recuerdos durante toda su niñez, incluso cuando ya estaba trabajando en Disney. Detrás de esa sonrisa y ese carisma a la hora de bailar había dolor, una presión económica y un ritmo de trabajo descomunal. Para Bella Thorne, entrar en Disney fue el gran salto que cualquier joven actor soñaría. En 2010, con apenas 13 años, consiguió el papel de Cissy Jones en Shake It Up, la serie que le daría fama internacional. Pero lo que desde afuera parecía un sueño hecho realidad, por dentro era una presión constante. Disney vendía una imagen perfecta de sus estrellas, jóvenes limpios, sonrientes, que debían ser ejemplo para millones de chicos. Y Bella, que venía de un hogar complicado y con muchos traumas, tuvo que adaptarse a ese molde. Ella misma contó que ser parte del canal era estresante a niveles imposibles. No solo debía cumplir con jornadas de trabajo agotadoras y estudiar en set, sino que su vida privada estaba bajo un control casi absoluto. Cada foto, cada comentario, cada salida podía ser interpretada como un desvío que pusiera en riesgo su contrato. Un ejemplo claro fue el episodio de la foto en bikini. Bella estaba en la playa con amigos y subió a redes una imagen común y corriente, bikini y un poco de joyería corporal, algo típico de cualquier adolescente que se va de vacaciones. Pero la reacción de Disney fue devastadora. La llamaron, la amonestaron y le dejaron claro que ese tipo de publicaciones podían costarle el trabajo. Era una foto normal, pero me hicieron sentir como si hubiera hecho algo terrible. Tenía miedo de que me echaran. Y no fue la única vez en la que sintió el peso de la empresa sobre sus hombros. Un director la acusó de coquetear con él cuando tenía apenas 10 años. Sí, así como escuchás, Bella supo de la acusación porque el hombre habría llamado a su agente, a su madre y a la producción para decir que se sentía incómodo con su actitud. No puedo imaginar qué pasaba por su cabeza. Era una niña, ni siquiera entendía que era coquetear. Y aún así, sentí que la culpa era mía. Este tipo de situaciones la dejaron marcada. Bella explicó que siempre vivía caminando sobre la cuerda floja, intentando no hacer nada que pudiera generar polémica. Mientras los paparazzi la seguían por la calle, sabía que cualquier mínimo error sería amplificado y que Disney no dudaría en cortar el contrato si consideraban que su imagen podía dañar la marca. Ese miedo se convirtió en algo cotidiano para ella, y el mensaje era claro: Disney podía hacerte o destruirte. Bella reconoció que cada vez que tenía una oportunidad laboral nueva, recordaba esos años y se preguntaba si estaba haciendo algo mal sin darse cuenta. Hasta que un día ella intentaría tomar el control de su carrera. Salir de la órbita Disney no significó liberarse del todo para Bella Thorne. Al contrario, se encontró en un mundo que la seguía juzgando por cualquier cosa que hiciera, dijera o mostrara. Y fue ahí cuando decidió dar un giro cósmico. Bella empezó a hablar abiertamente de su sexualidad y de su imagen como algo que quería manejar ella misma. En entrevistas explicó que sentía que la palabra sexo había estado sobre ella desde que era muy chica y que, en lugar de dejar que esa carga la aplastara, había optado por apropiársela. Siento que esa palabra me ha acompañado toda mi vida y lo que hago ahora es usarla a mi favor.
I like sexy. I love skin. Like I love seeing skin. I like sexy. I like sexy girls. I like sexy guys. I like sexy in general. Empezó a mostrarse más libre en redes sociales con looks, poses y declaraciones que desafiaban la imagen de estrella Disney ejemplar. Esa construcción le trajo críticas, pero también seguidores que veían en ella a alguien que no tenía miedo de romper moldes. Bella explicaba que después de todo lo que había vivido, necesitaba recuperar algo de control sobre su propia vida, y si eso significaba incomodar, estaba dispuesta a hacerlo. Este cambio no fue de un día para el otro, pero es el inicio de algo más grande, lejos de su etapa como chica Disney al lado de Zendaya. Ahora Bella usaba su fama y su imagen bajo sus propias reglas, aun si el resultado no fuese el esperado. En 2019, Bella Thorne sorprendió a todos con un proyecto muy distinto: la dirección de un cortometraje para el sitio adulto Pornhub titulado Her and Him. El film, que Bella describió como un experimento artístico, fue presentado en el Festival de Cine de Oldenburg en Alemania y hasta ganó un premio en el Festival de Cine para Adultos de la propia plataforma. Para muchos fue una señal de rebeldía, de decirnos que Bella quería eliminar para siempre la imagen de estrella Disney, similar a lo que vimos con Miley Cyrus y Sabrina Carpenter, y que no tenía problema en involucrarse en el mundo del entretenimiento adulto, al menos desde la dirección. Ese antecedente sirvió de preámbulo para lo que ocurriría en agosto de 2020, cuando Bella anunció que habría un perfil en OnlyFans. Desde el minuto 1, la jugada fue presentada como algo más que un intento de hacer dinero. Según contó a Los Angeles Times, el proyecto estaba ligado a una investigación para una película en la que supuestamente trabajaba junto al director Sean Baker. Es una película que estamos investigando mientras yo la vivo. ¿Cuáles son los pros y contras? ¿Qué hace una plataforma como esta en la vida de sus usuarios? Además, aseguró que una parte de los ingresos obtenidos irían a su productora y a causas benéficas, aunque nunca detalló montos ni qué organizaciones serían beneficiadas. La idea era simple y directa: mostrarse como alguien que quería explorar el impacto de este tipo de plataformas desde adentro, casi como un experimento social. Pero muchos críticos señalaron que esa narrativa no era del todo convincente. Bella ya era famosa, por lo que cualquier investigación que hiciera estaría inevitablemente sesgada. Una modelo de OnlyFans se quejó en su momento: si realmente quisiera experimentar lo que vivimos nosotros, podría haberse puesto un nombre falso y empezar desde cero, como hacemos la mayoría, pero al usar su nombre va a ganar millones y eso no tiene nada que ver con nuestra realidad. Bella, por su parte, insistía en que su intención era positiva y que lo que estaba haciendo podía ayudar a normalizar la plataforma, pero ya había quedado sembrada la duda. ¿Era realmente un proyecto de investigación o un movimiento perfectamente calculado para que hablen de ella? Porque seamos sinceros, cuando una actriz ya conocida dice que se va a abrir un OnlyFans, el internet explota. Y Bella Thorne no solo no fue la excepción, sino que provocó un caos nivel cósmico. El 20 de agosto de 2020, Bella Thorne abrió su perfil en OnlyFans y el impacto fue inmediato. En apenas 24 horas recaudó $1 millón, una cifra que ningún creador de la plataforma había alcanzado en tan poco tiempo. Y no solo eso, para el final de esa primera semana había conseguido $2 millones. Fue un récord histórico y se habló de esto en todos los medios, pero dentro de la plataforma el clima era completamente diferente. Para muchos creadores y creadoras independientes que vivían de esos ingresos, la llegada de Bella representaba algo mucho más problemático: el riesgo de gentrificación, si así lo llamaron, de un espacio que había sido construido por y para trabajadores sexuales y creadores con menos exposición mediática. El término se usó en redes sociales de manera repetida. Bella estaba gentrificando OnlyFans, es decir, capitalizando un entorno donde históricamente las figuras mainstream no se habían involucrado y donde la mayoría de los usuarios dependía de cada suscripción para sobrevivir. Las quejas eran tipo: es un golpe en la cara ver a una famosa ganar millones a costa de quienes no tenemos fama. Esto no es solo subir contenido, es nuestro trabajo. Bella se ganó la indignación de muchas creadoras de contenido al atraer tanta atención mediática. Se lo dejaron bien claro expresando su odio en las redes. Decían que Bella no necesitaba estar en OnlyFans para vivir, pero había decidido entrar de todos modos, llevándose cifras que para la mayoría eran impensadas. Además de que, según muchos, lo hacía bajo una narrativa que sonaba poco sincera. No vino a ayudarnos, vino a explotar el sistema. Mientras la cuenta bancaria de Bella crecía, la reputación de su perfil comenzaba a tambalear. La pregunta que todos se hacían era si realmente estaba ahí para normalizar la plataforma o si simplemente había aprovechado su fama como la ex chica Disney que ahora sube contenido en OnlyFans.
Si el ingreso de Bella Thorne a OnlyFans ya había generado tensiones, lo que vino después fue directamente el incendio. Todo comenzó con un mensaje privado de pago por evento enviado a suscriptores. Por $200 podían desbloquear un contenido exclusivo que tenía como título Naked, Naked, sí, Naked. Las palabras eran claras y muchos entendieron que se trataba de fotos donde se la ve completamente desnuda. Pero cuando los usuarios pagaron la suma, se encontraron con algo muy distinto: imágenes de Bella en lencería, nada que sea explícito. Obviamente, los usuarios que habían desembolsado $200 se sintieron engañados y comenzaron a pedir reembolsos masivos. En Twitter circulaban capturas de pantalla de las conversaciones con el equipo de OnlyFans. ¿Qué tan desnuda?, le preguntaba un seguidor antes de pagar. Sin ropa, habría respondido Bella, de acuerdo con los mensajes que se hicieron públicos. La respuesta era ambigua, pero para la mayoría la diferencia entre sin ropa y en lencería era enorme, y la ola de quejas no tardó en crecer. En cuestión de horas, la plataforma se vio obligada a procesar un volumen de devoluciones tan grande que, según varios creadores, terminó afectando sus propios pagos. La indignación no era solo por el malentendido. Para muchos, lo que había hecho Bella era publicidad engañosa, prometer algo que no iba a entregar, capitalizando el morbo y la curiosidad de miles de personas que confiaron en lo que decía el mensaje, y otras creadoras de contenido no tardaron en hablar mal de ella, diciendo: esto es un fraude, si decís que vas a mandar algo, lo tenés que hacer, no podés cobrar $200 por algo que no es lo que prometiste. El caos obligó a la página web a hacer cambios de emergencia en sus políticas. A partir de este hecho, la plataforma comenzó a limitar el precio máximo de los mensajes de pago, que ya no podían venderse por encima de los $50. También limitó las propinas en $100 y extendió los ciclos de pago, que pasaron de ser semanales a mensuales. Para muchos creadores esto fue devastador. Si antes podían cobrar su trabajo cada 7 días, ahora tenían que esperar hasta 30. Y si querían vender contenido premium por encima de los $50, ya no podían hacerlo. Todo, según ellos, por el efecto dominó que había generado Bella Thorne. Los que trabajaban en esa página no dudaron en expresar su enojo. Nos arruinó en solo 48 horas solo por jugar a ser creadora de OnlyFans. La comunidad estaba convencida de que Bella había llegado solo para aprovecharse de sus seguidores, y mucha gente ya no la veía de la misma forma. Y un día, la verdad salió a la luz. Mientras la tormenta cósmica se desataba en OnlyFans, llegó un golpe inesperado para Bella Thorne. El propio Sean Baker, el director de cine con el que ella había dicho estar trabajando, salió a desmentirla públicamente. Baker publicó un comunicado en el que explicaba que efectivamente había hablado con Bella, pero que no existía ningún proyecto en curso relacionado con una película sobre la plataforma. Según el director, la conversación había sido solo una charla preliminar, y él incluso le había aconsejado que, si iba a entrar a esa página y a crear contenido, que lo hiciera consultando con trabajadoras sexuales y cuidando de no dañar el ecosistema de la plataforma. La declaración de Baker dejó a Bella expuesta en el peor momento. Su narrativa de normalizar la plataforma y entender los pros y contras desde adentro se tambaleaba, y las críticas de la comunidad, que ya eran feroces, se intensificaron. Ahora no solo la acusaban de haber provocado cambios que los perjudicaban, sino también de usar una excusa artística para justificar un movimiento puramente comercial, porque no existía tal proyecto. Todo era una mentira. Al final no le quedó otra opción. Bella publicó una disculpa pública en redes sociales, explicó que su intención había sido llamar la atención sobre el sitio y que esperaba que su participación ayudara a normalizar OnlyFans y generar más ingresos para los creadores. Reconoció que había lastimado a la comunidad y pidió perdón. Soy una cara mainstream, y cuando tenés una plataforma intentás usarla para ayudar a otros y abogar por algo más grande que vos misma. En el proceso los lastimé y lo siento de verdad. Pero esa disculpa no convenció a todos. Bella no explicó qué había pasado con los supuestos beneficios a organizaciones benéficas, ni devolvió los millones que había ganado en esos días. Para muchos, el pedido de perdón sonaba más a control de daños que a un reconocimiento real del problema. La reputación de Bella, que ya venía golpeada, entró en caída libre, y aún así, lejos de bajar el perfil, decidió avanzar con un nuevo proyecto que volvería a ponerla en el centro de las críticas. ¿Por qué no? Este quilombo todavía no termina.
Después del desastre mediático, Bella Thorne no se escondió. Al contrario, anunció un nuevo proyecto que, en teoría, estaba pensado para ayudar a otros creadores: la creación de su propia agencia de management digital. Junto a su manager de toda la vida, Thor Bradwell, lanzó Content X, una compañía que prometía gestionar redes sociales de influencers y construir perfiles rentables. Bella lo presentó como una plataforma para impulsar a la próxima generación de talentos creativos. I think definitely at the beginning I started much more like fully hands-in on every single set, and then now as the company has grown and it's kind of like, really taken off, I see that things can get handled and I don't have to be there like Micromanaging, which everything, which is nice. That feels good. Una de mis partes favoritas de la empresa fue conocer a tanta gente en la industria, especialmente mujeres que se aprovechan contractualmente y no saben lo que están firmando. Nos gusta ayudar a nuestros clientes de malas situaciones. One of my favorite parts about the company, which is why we started it too, which was meeting so many people, in the industry, and especially females getting like seriously taken advantage of contractually and other ways and not knowing what they're signing and things like that. So if anybody has issues, come reach out to Content X. We like to help get all of our clients and not our clients out of bad situations. La propuesta incluía manejar cuentas de redes, cerrar contratos con marcas y supuestamente descubrir a jóvenes escritores, directores y creadores para ayudarlos a desarrollarse. Sobre el papel sonaba bien, incluso llegaron a nombrarla como la nueva Kris Jenner, pero pronto comenzaron a aparecer denuncias de clientes que describían una experiencia muy distinta. Según varios testimonios, después de firmar con Content X, sus ingresos mensuales cayeron drásticamente, en algunos casos por miles de dólares. Algunos explicaban que el equipo prometía un crecimiento de sus perfiles, pero que nunca recibían la promoción esperada. Otros se quejaban de la falta de comunicación, describiendo la gestión como caótica, con respuestas automáticas y cero seguimiento personalizado. También hubo reportes de presión para crear contenido más subido de tono del que estaban cómodos publicando. Clientes afirmaron que durante ciertas sesiones de fotos, el staff y fotógrafos de la agencia los incitaban a posar con menos ropa o en situaciones que no querían. Una creadora dijo: "Me prometieron crecimiento y apoyo creativo, pero lo único que sentí fue presión para hacer contenido que no quería. Nunca colaboré con Bella como me habían dicho y mis ingresos se desplomaron". A medida que las quejas crecían en redes sociales, el nombre de Content X se fue volviendo cada vez más problemático. Bella Thorne, por su parte, casi no hablaba públicamente del tema y tampoco parecía involucrarse directamente con los clientes. Con el tiempo, la web oficial de la agencia quedó inactiva y el proyecto se fue desvaneciendo sin dar explicaciones. Para muchos, Content X terminó siendo no solo una estafa, sino también la confirmación de un patrón. Bella y su equipo se presentaban como salvadores de creadores independientes, pero al final solo ellos eran los beneficiados, y aunque varias de esas denuncias nunca llegaron a tribunales ni a investigaciones formales, la percepción general era que algo estaba muy mal en esa empresa. El silencio de Bella ante las acusaciones y su aparente desconexión de las consecuencias de sus decisiones solo alimentaban la sensación de que había pasado de estrella juvenil a alguien que el internet miraba con desconfianza, de estrella de Disney a una villana que no tiene problemas con mentirte o manipularte. Para Bella Thorne, los últimos años se convirtieron en un campo minado de polémicas. Cada noticia dejaba una huella profunda en su historial: crear contenido engañoso, mentir con proyectos que no estaban confirmados, decir que ayudará a organizaciones benéficas sin explicar a quiénes exactamente, y crear una plataforma que terminó rodeado de denuncias y malestar para jóvenes artistas. A medida que estos episodios se acumulaban, la percepción pública de Bella se deterioraba. En redes sociales y foros se repetía el mismo argumento: cada vez que intentaba ayudar o crear oportunidades, terminaba generando más daño que beneficios. Y aunque muchas de las acusaciones que circularon nunca llegaron a instancias judiciales, Bella no podía escapar de la condena social. ¿Qué hizo entonces? Bueno, eligió el camino del silencio. Dejaba de dar entrevistas y evitaba pronunciarse sobre los temas más controversiales. Este perfil bajo no era nuevo, ya lo había hecho en otras etapas de su vida, cuando sentía que el mundo estaba en su
su contra. Pero ahora, después de varios tropiezos mediáticos, el silencio se veía como una estrategia de supervivencia más que como un espacio de reflexión. Mientras tanto, su actividad artística se reducía a proyectos aislados, algunas canciones, apariciones esporádicas en cine y televisión y una presencia en redes que parecía calculada para no generar titulares. Pero el problema era que, tras lo ocurrido, cualquier movimiento era leído con desconfianza. Para muchos fans, la Bella que habían conocido en la era Disney ya no existía, y para sus haters, cada nuevo emprendimiento era la oportunidad perfecta para volver a recordarle los errores del pasado. Así, la actriz y cantante quedó atrapada en una especie de limbo, demasiado conocida como para desaparecer, pero con una reputación tan golpeada que cualquier intento de relanzarse podía volverse en su contra. Ese fue el estado en el que se mantuvo durante meses, y aunque el tiempo ayudó a bajar el ruido, la sensación de que la carrera de Bella Thorne estaba en pausa era evidente, se podía sentir, mientras que Zendaya, su coestrella en la serie A Todo Ritmo, sale en películas taquilleras y aclamadas por la gente como El Gran Showman, Spider-Man o Dune. El nombre de Bella Thorne había quedado asociado a una serie de escándalos difíciles de borrar. La historia de Bella Thorne es un ejemplo incómodo de cómo la industria del entretenimiento puede moldear y a veces devorar a sus propias estrellas. Desde muy chica, ella aprendió que su valor estaba atado a lo que podía producir: ingresos, audiencia, titulares. La transición de Disney a la adultez la enfrentó a un público que esperaba que siguiera siendo la misma chica perfecta, mientras ella intentaba reconstruir su identidad después de años de traumas personales y presiones profesionales. I know, but can't that fuck up your acting career? If people get to know you too much. But then I worry that it's like if you read this book. I read it. And you don't like me after reading this book, then you're not going to like my acting. You're not going to like me in the movie. You're not, because this is literally who. Para algunos, su paso como creadora de contenido fue un intento de tomar el control de su imagen y monetizarla bajo sus propias reglas. Para otros, fue un movimiento calculado para aprovecharse de sus seguidores, sabiendo que ya era alguien conocida. Y la realidad es que las consecuencias fueron innegables. Miles de creadores afectados por cambios en las políticas de pago y de precios, una comunidad que la veía como una intrusa y una narrativa de investigación artística que se derrumbó en cuestión de días. El caso de Content X solo reforzó esa percepción, aunque Bella se presentó como alguien que quería empoderar a otros. Los testimonios de clientes dejaron la sensación de que la agencia replicaba la misma dinámica que muchos le reprochaban. Promesas de apoyo que terminaban en frustración. Bella fue víctima de un sistema que la empujó a tomar decisiones desesperadas, o por el contrario, una vez alcanzada la fama, perdió de vista el impacto real de sus acciones. Lo cierto es que su historia revela lo frágil que puede ser la reputación en la era de Internet. Una mala decisión puede desatar una tormenta capaz de arrastrar años de trabajo. Ahora mismo, Bella Thorne mantiene un perfil mucho más bajo, pero su nombre sigue inevitablemente ligado a esta serie de quilombos que marcaron su carrera. Algunos creen que con el tiempo y proyectos sólidos podría reconstruir su imagen y demostrar que aprendió de sus errores. Otros, en cambio, sienten que el Internet no perdona y que cada paso que dé estará bajo la lupa. La realidad es que su historia dejó varias lecciones incómodas, como lo fácil que es perder la reputación en la era digital. Basta un movimiento mal calculado para que años de trabajo se vean opacados. Todo esto abre una discusión que va mucho más allá de Bella Thorne. ¿Qué pasa cuando un famoso promete cosas y al final se descubre que todo es una mentira? ¿Existe el perdón cuando la persona ya quedó expuesta como un estafador a nivel mundial? Si mañana otra famosa entra a OnlyFans con el mismo discurso de investigación artística, ¿la bancarías de entrada o le exigirías pruebas claras antes de creerle? Podemos separar la intención de los resultados cuando hay tanto dinero y poder de por medio. ¿Qué opinás sobre todo esto? Coméntame qué opinás por ahí abajo y no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita y seguime en todas mis redes. Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.